Bienvenidos a este nuevo audio de geopolítica. Vamos a hablar de la geopolítica de Francia y vamos a hablar de la gran victoria de Emmanuel Macron o Emmanuel Macron, como prefieran, quien a los 39 años se convierte en el presidente de la Quinta República más joven de la historia de Francia. Emmanuel Macron, un total desconocido del gran público francés e internacional, hasta hace 2 años estudiante de filosofía, fue banquero y fue nombrado ministro de Economía del gobierno anterior de François Hollande. Ahí fue cuando Macron apareció, emergió en la vida pública política francesa como un ministro de Economía, cargo al que después renunció para dedicarse justamente a la campaña presidencial, cuando dentro de un gobierno de François Hollande, representante del Partido Socialista francés, o sea, de la centro izquierda, donde se empezó a dar cuenta que las encuestas lo valoraban muchísimo dentro de un gobierno cuya imagen caía a pique. Emmanuel Macron se la jugó, renunció a su puesto de ministro de Economía y podemos decir que la apuesta le salió claramente positiva. Salió elegido ni más ni menos que presidente de la República de Francia. Respecto de Emmanuel Macron y a su elección, sucede un poco, y valga un poco lo peligroso que son las comparaciones, por eso es una comparación que hay que tomar entre comillas, sucede un poco lo que con Barack Obama, un gran desconocido al cual los de izquierda lo acusaban de ser de derecha. En el caso de Macron se lo acusa de haber trabajado como banquero para las finanzas, de ser un peón de las finanzas internacionales, y la derecha en Francia lo acusa claramente de ser de izquierda, de ser una continuación del partido socialista. Y ahí Macron hace su apuesta, decide presentarse como un centrista, ni de izquierda ni de derecha, rompe con los moldes, pasa por arriba de las instituciones, salta por encima de los tradicionales partidos en Francia, que son el partido Les Républicains, los republicanos, que vendría a ser la centro-derecha en Francia, y el Parti Socialiste o el Partido Socialista, que vendría a ser la centroizquierda. Pasa por encima de los viejos clichés y gana. Macron, estudiante de filosofía, gana y gana con unas apuestas interesantes, como son el europeísmo, el pragmatismo, el cosmopolitismo, un patriotismo que él llama sano, una creencia que él mismo describe, una creencia en el esfuerzo, una creencia en el trabajo, en el valor de la razón individual y colectiva. Son todas las banderas que enarbola Emmanuel Macron. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la victoria de Emmanuel Macron? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja Emmanuel Macron? Primero, ¿sí?, la terrible crisis que vive el súper tradicional Partido Socialista del cual había emergido grandes figuras como François Mitterrand, François Hollande, el último presidente, era elegido del partido del PS, como se llama en Francia, del Partido Socialista. La terrible crisis porque realizó su peor elección desde 1969. El Partido Socialista quedó afuera de la segunda vuelta del balotaje, así como en el 2002, pero tuvo la peor cantidad de votos de su historia desde 1969, no llegó al 10% de los votos con su candidato Benoît Hamon. Y esto también, como conclusión, nos viene diciendo lo que venimos viendo en la mayoría de los países occidentales, en Europa como en Estados Unidos: el fin, ¿sí?, de los partidos tradicionales, el fin de los viejos partidos tradicionales, como en este caso ni el partido de centro derecha tradicional Les Républicains ni el partido de centro izquierda, el Partido Socialista, llegaron a la segunda vuelta. Empieza una nueva era en materia de geopolítica. Los antisistemas, los que no encajan
en ninguno de los sistemas. Primera conclusión entonces, terrible derrota del Partido Socialista en Francia y el fracaso de los partidos tradicionales. Segunda enseñanza que nos deja esta elección en Francia es Europa, la comunidad europea, el bloque regional europeo, respira aliviado. Emmanuel Macron, decíamos, el único de los 4 candidatos que llegaban con posibilidades a estas elecciones, el único de los 4 candidatos que se decía un candidato pro-europeo, el único candidato que seguía, al menos en lo discursivo, creyendo en el sentido de construir un bloque europeo. Entonces Europa respira aliviadísima. Cualquier victoria de cualquiera de los otros candidatos y sobre todo de Marine Le Pen del Frente Nacional hubiese significado para muchos el fin del bloque europeo, ya que Marine Le Pen pregonaba una salida directa de Francia de Europa. Entonces, sumados ya a la salida del Reino Unido de Europa con el Brexit, muchos analistas coinciden en que con Emmanuel Macron Europa tiene una nueva oportunidad, tal vez la última de las oportunidades. Entonces, segunda conclusión muy importante, gana un candidato pro-europeo, respira el bloque europeo. Cualquier victoria de cualquier otro candidato, sobre todo de Marine Le Pen, hubiese sido para muchos el golpe de gracia. Tercer conclusión, podemos decir que imaginamos con la victoria de Emmanuel Macron una leve decepción en la Rusia de Vladimir Putin, porque ya que de los 4 candidatos favoritos para estas elecciones, Macron era el único que se mostraba en principio reacio a armonizar las relaciones con Rusia, pero por supuesto nada está dicho en estos términos. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrenta este nuevo gobierno de Emmanuel Macron? Primero, recuperar la confianza de una sociedad francesa asqueada, que rechaza totalmente, recordemos, una campaña salpicada por los innumerables escándalos de corrupción que salpican a toda la clase política francesa. Todos los partidos políticos de Francia están envueltos en escándalos de corrupción, una sociedad francesa muy descreída de la política. Recordemos que en estas últimas elecciones, en la victoria de Emmanuel Macron, en la segunda vuelta, en el balotaje, hubo un 25% de abstención de gente que no fue a votar, un récord que no se producía desde 1969. Entonces, uno de los primeros desafíos de Emmanuel Macron, devolverle la credibilidad a la política francesa ante una sociedad totalmente descreída y asqueada por todo lo que viene sucediendo. Otro de los desafíos de Emmanuel Macron es reducir la colosal deuda pública que tiene el Estado francés, las colectividades territoriales, el Estado francés, los municipios, presentan un nivel de endeudamiento que hace de Francia un país endeudado con más de 2.100 billones de euros, o sea, el 98.4% del PBI de Francia está comprometido en la deuda pública, las arcas del Estado no dan más abasto, el sistema social francés está a punto de colapsar. Uno de los grandes programas de Emmanuel Macron es justamente reducir el gasto público. Hay que ver entonces cómo hará para poder equilibrar ante una sociedad francesa acostumbrada a los innumerables beneficios sociales de los cuales goza los ciudadanos franceses y por el cual Francia es muy reconocido en el mundo, pero también la realidad indica de que Francia tiene que recortar los gastos estatales. Habrá que ver dónde corta Emmanuel Macron. Esto siempre fue el gran desafío de todos los políticos y todos los gobiernos franceses. Y finalmente, el tercer desafío de Emmanuel Macron por ahí a nivel nacional, devolverle a Francia el brillo perdido a nivel internacional, pese a que Francia tiene un puesto de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que lo califica como una potencia nuclear, uno de los más grandes ejércitos que hay en el mundo, pero Francia viene en claro declive, un declive que se da en paralelo a su economía, que se estima que año tras año Francia viene perdiendo posiciones en el ranking de economías mundiales. Entonces habrá que ver cómo Francia reconstruye su imagen
internacional, cómo reconstruye una imagen en donde Francia tiene que ser un mediador en los distintos conflictos geopolíticos. Hoy en día Francia no está entre los principales actores de la geopolítica. Un claro ejemplo es que en el conflicto de Siria, Francia no fue llamada a la mesa de negociación. Respecto a respecto al desarrollo de las elecciones, podemos decir que no hubo sorpresas.